Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La presencia de Jesús resucitado es real en medio de nosotros, a través de la palabra y la Eucaristía que se celebra por el ministerio de los sucesores de los apóstoles. Con la guía de ellos nos unimos a las multitudes celestiales que le dan gloria a Dios. Con fe viva, iniciemos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando esta Eucaristía y especialmente muchas felicidades a todos los obreros, a todos los trabajadores. Hoy rezamos y pedimos también por intercesión de San José Obrero. Y estamos ya iniciando esta tercera semana del tiempo pascual. La resurrección de Jesucristo que se prolonga en nuestra vida y que se prolonga sobre todo como consecuencia de la fuerza de la resurrección en nuestra misma familia y en nuestra sociedad. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios,
Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles fueron llevados al Sanedrín, el sumo sacerdote les dijo: nosotros le habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él, Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste, y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí, ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones, y exclamaban con voz potente: el Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. También oí que todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra,
debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellos, decían: al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los ancianos se postraron en actitud de adoración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, cortamos ahí. Ese es Adviento. Ahí va otro. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el del Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Y Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por 2ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por 3ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por 3ª vez le preguntaba si lo quería. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Después de hablar así, le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este capítulo 21 es una obra de arte verdaderamente de lo que significa la sequela Christi,
es decir, el seguimiento de Jesús. Estamos en este tercer domingo del tiempo de Pascua. El primer domingo fue la explosión de esta resurrección. Jesús ha resucitado, la novedad de vida para cada uno de nosotros. Dios lo ha resucitado, habiendo pasado por su pasión, muerte en cruz, pero la gloriosa resurrección. Upebeñan de ella, en bocapúa lleva, porque el Señor ha resucitado. Pero después enseguida los pasajes bíblicos nos van hablando y nos van presentando a la comunidad. Peatuasúa lleva, es decir, los seguidores de Jesús, los que hemos entendido y hemos visto que en Jesús se ha cumplido todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Y entonces llega con esta explosión del júbilo y de la alegría que Dios lo ha resucitado y sobre todo que Dios nos ha redimido, nos ha lavado y nos ha sacado de la muerte, nos ha sacado del pecado. Con la dignidad de los hijos de Dios. Haupea la ñajendúa, haupea la yajeshahina, esa papeñan de yara, o esa cañan de hoicuave, eñan de evangelio rupive, la buena noticia. Bueno, y aquí dije que es una obra de arte porque va pasando todos los elementos esenciales que nos suceden en la vida de la comunidad, en la vida de las personas. Aquí se nos presenta a estos discípulos, Pedro encabezando y los demás que están desanimados después de haber perdido al líder, de haber perdido al Mesías. Un fracaso total para ellos porque Omanonio Curusures Opitao Bebé y Chupecueran ya payeñan deroga, ves lo que ellos están diciendo, así como los discípulos de Emaús. De Jerusalén vuelven de nuevo hacia Emaús. Desde Jerusalén vuelven de nuevo hacia el lado de Galilea. En el lado de Galilea. ¿Por qué están de nuevo aquí Pedro y los otros en el mar de Galilea? Porque eso era lo que ellos hacían antes. Pero es aquí donde el Señor vuelve a aparecerles. Así como hemos comenzado aquí a orillas del lago de Galilea, pero la evangelización ahora será diferente porque está el Cristo resucitado. Por eso aquí Jesús no es que entra caminando sobre el agua y se va junto a ellos, sino que Jesús se queda a orillas del lago. Desde ahí les habla. Al comienzo, de nuevo, como siempre nos presenta la palabra de Dios y el Evangelio, siempre se le insiste a la comunidad y se le está diciendo, el que ha resucitado. Después de un momento, Juan, el discípulo amado, dice, es el Señor, le dice. Pedro, cuando escucha eso, entonces se tira al agua, ¿verdad? Y se va junto al Señor. Pero es interesante, queridos hermanos, porque también ellos que dicen, me voy de nuevo a pescar, es decir, voy a recomenzar mi vida por mi cuenta, lo que yo sé hacer o lo que siempre hice, ¿verdad, Pedro? Nosotros también vamos contigo. Pero no pescaron nada. Peñan de yaraneje umba evenda yayujuy handa yatopay. Hasta que después el Señor justamente les dice, tiren ahí a la derecha y encontrarán. Menos mal que os enducuay cuaya lleva joyapó, la ñandillara y eishubecuera. 153, nos dice, peces grandes. Bueno, todo esto es tan hermoso, pero termina, y a eso quiero ir sobre todo como termina el Evangelio, porque cuando Jesús está allí preparando el pan y el pescado, ¿verdad? Frito ya bebeilla, y les da de comer y les ofrece, es decir, el compartir. Esto es entonces el ágape, el encontrarse nuevamente. Jesús resucitado ya ahora para comenzar esta nueva misión. Le llama a Pedro, quien le había negado 3 veces, y 3 veces también le va a preguntar, Dépigo Pedro Sherajú, Añete Tabigon de Sherajú, Taiko el ala pareja, ebla parei. Y entonces Pedro ahí entonces recapacita y dice, Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda vez, Pedro, me amas más que estos. Tú sabes, Señor, que te quiero. Por tercera vez, Pedro, Dépigo Sherajú, Añete Taina. Señor,
tú lo sabes todo. Qué linda que es esta frase. Peñan de ya, hoy cuá, alleva. Va a la yahuerecoa, peñan de aputo, peñan de ame. Va a la ñanemo pinija, va a la ñanemo nguea, ñanemo punanaya. Algo igual para hoy. Y entonces esto nos está diciendo también a nosotros. ¿Será que nosotros ante el Señor hoy, así como Pedro, a pesar de negarlo con tantas actitudes nuestras, con tantos pecados nuestros, podemos decirle de nuevo, Señor, decoré cuapa hoy, decoré cuamba ella para lleva en el fondo rojajú formal. Tengo mis limitaciones, tengo mis errores, pero vea, hay entonces dificultad, la serie yahanguaco abejina, ajatan de la pecueri. Y bueno, y termina justamente con esta invitación del Señor, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestras negaciones de Dios y del Señor. Sin embargo, le dice, después de hablar así, le dijo, sígueme. Pidamos esta gracia al Señor, que nos purifique. Y escuchemos esta voz de Dios que nos vuelve a decir hoy, sígueme, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, Dios nuestro, escúchanos. Señor Dios nuestro, escúchanos. Por el Papa y por nuestros obispos, para que no les falte el ánimo para dar testimonio en medio de las dificultades del mundo, oremos. Señor Dios nuestro, escúchanos. Por los misioneros que anuncian el Evangelio en condiciones de persecución, para que con la fuerza del Espíritu obedezcan a Dios antes que a los hombres, oremos. Señor Dios nuestro, escúchanos. Por los perseguidos, por las víctimas de las guerras, el hambre y los desastres, para que en Cristo resucitado y en nuestra solidaridad hallen consuelo y esperanza, oremos. Señor Dios nuestro, escúchanos. Por todos nosotros, para que asistamos al banquete eucarístico, para que reconozcamos al Señor y libres de todo apego, corramos hacia Él, oremos. Señor Dios nuestro, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre
que pone su amor y su trabajo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo,
Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar a nuestra Madre auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga y acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Del hogar, la fuerza es la palabra, amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa
es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima. Avenida Mariscal López, 238, Asunción. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villamorra. Aporte para el canal Ñandeyara Ñe'e, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord.
proclamo la victoria. En Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Protegerá mi alma, me guardará del mal, el enemigo me librará. Levanto hoy bandera, proclamo la victoria. En Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Él es mi roca, mi auxilio, mi protector, mi fortaleza es el Señor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo que me amó. Todo lo puedo en Cristo, Él es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. En Él, en Él, en Él, en Él. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Qué hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad. Qué hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad. Te alabo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor, yo te alabo, te exalto y me uno a este canto que tu pueblo lo entona, junto a ángeles y santos, junto a ángeles y santos. Qué hermoso que es estar en tu presencia y dar la alabanza que te corresponde, Dios. Oh, qué deleite da tu rostro contemplar, mi Dios, mi bien, oh Rey de gloria y majestad. Te alabo con toda mi fuerza,
alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo, te alabo, te alabo, Dios y Salvador. Te alabo con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi vida, Señor, yo te alabo. Te exalto y me uno a este canto que tu pueblo lo entona, junto a ángeles y santos, 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 junto a ángeles y santos. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo,
la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.